Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta mañana me gustaría que cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas, porque para eso estamos, para eso hemos venido a este encuentro, ¿no? Porque cada vez que nosotros tenemos este tipo de reuniones, es una oportunidad para nosotros, para los que tenemos que predicar la palabra de Dios, pero también para aquellas personas que oyen, ¿no? La oportunidad que tenemos es de conocer un poco más de la palabra de Dios, pero aparte cómo influye esta palabra en mi vida, en cada una de nuestras vidas. Entonces lo que nosotros debemos analizar hoy, anoche se hablaba, ¿no?, mucho de esta palabra, analicemos esto, analicemos aquello, sobre todo con respecto a la fe, ¿no? ¿Cómo nos encontramos nosotros con respecto a nuestra fe? ¿En qué creemos? ¿No es cierto? ¿En qué basamos nuestra vida? ¿Cómo la llevamos adelante? Porque tenemos cada uno un trajinar diario, todos hacemos cosas distintas, todos pensamos de manera diferente, y entonces la vida nos acontece de distintas maneras. Y entonces anoche se hablaba de esta palabra, analicemos cómo nos encontramos hoy. Y yo les invito a que en este fin de semana que tenemos la oportunidad de escuchar nuevamente la palabra de Dios, analicemos nuestra vida, analicemos nuestra mente. ¿Cuántas cosas nosotros hemos traído a este encuentro en nuestra mente, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado que han perturbado quizás nuestra paz, han perturbado digamos todo lo que para un cristiano tendría que ser como natural, ¿no? Esa paz que se nos dio en el momento en que Dios perdonó nuestros pecados a través del Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz. Y entonces nosotros encontramos una paz en nuestra vida, algo que seguir, que nos hace bien y que aparte que tenemos una esperanza que algún día vamos a tener una recompensa que es muy grande y es para toda la vida. Entonces, ¿cómo venimos hoy? Dios en un momento nos libró de la esclavitud del pecado y nosotros seguramente, nosotros y con la ayuda del enemigo también, nos cargamos de cosas. Todos los días nos cargamos de algo, ¿no? De alguna preocupación, por alguna enfermedad, por algún malestar con alguien, un compañero de trabajo, alguien de la familia, no sé, un montón de cosas, ¿no? Nos vamos cargando de cosas. Y el enemigo se encarga de que eso sea cada vez peor. Y que nos ocupemos tanto de eso que ocupe todo nuestro pensamiento. Entonces después se nos dificulta para cuando tenemos que orar, estoy orando y me acuerdo, y se me cruza eso por la cabeza y ya no puedo continuar la oración. Me distraigo, me voy de la oración que estaba haciendo y estaba agradeciendo por una cosa y me fui de eso porque cuando me di cuenta ya estaba pensando en otra cosa. Entonces, todos esos, a pesar de que el Señor quitó todos esos billetes y esas cadenas que algún día tuvimos porque nos tenían apresados, el pecado nos tenía apresados, y el Señor rompió esas cadenas, pero nosotros volvemos a ese estado de esclavitud ya en nuestra mente. ¿Cómo se ve una persona cargada, una persona que vemos, notamos, ¿no es cierto?, que tiene algún inconveniente
Y por más que sea un cristiano, nosotros la vemos que está perturbado, agotado, se le ve en los ojos, se le ve en su forma de caminar inclusive, en su forma de hablar. Cuando hablamos y nos encontramos entre cristianos, y en vez de hablar de las cosas del Señor, hablamos de problemas. Me pasó esto, me pasó aquello. Fulano me dijo así, Mengano me dijo así. Y acá en Hebreos 12 nos dice que hay una gran nube de testigos. Y esa gran nube de testigos la mencionó el hermano Pablo anoche en el capítulo 11, ¿no? Que arranca desde Abel hasta Samuel, y luego algunos otros discípulos, apóstoles, que fueron de un gran ejemplo para nosotros. Héroes de la fe, podríamos decir, porque son personas que hicieron cosas y creyeron de tal manera que una persona común, entre paréntesis inconverso, no podrían hacer, no podrían creer. Todos creen en algo, ¿no es cierto? Y todos necesitan creer en algo, pero no de la manera que nosotros lo hacemos. ¿En quién creemos? Y todos tenemos algo en común. Por más que todos pensemos distinto, por más que actuemos distinto, por más que nos vistamos distinto, nosotros tenemos algo en común. Y es lo que nos trajo hasta acá el día de hoy, ¿no es cierto? Creemos en un Dios verdadero. ¿Y cuál debiera ser nuestro propósito el día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos pensar? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Servir a Dios. Ese debería ser nuestro único propósito, servir a Dios. Menciona en el capítulo 11 todos los hechos que vivieron todas estas personas, ¿no? Y el autor de los hechos nos dice a nosotros: despojémonos de todo esto, de todo lo malo, de todo lo que nos acosa, de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos hace mal, de todo lo que perturba nuestra mente, y como lo dice el versículo, de todo aquello que nos asedia. El apóstol Pablo dio en algunas oportunidades, en algunas cartas, algunos ejemplos, ¿no? Porque él siempre mencionaba que esto que nosotros estamos haciendo el día a día es una carrera. Y justamente el propósito de despojarnos de todo esto que nos da un peso en nuestra vida, ¿no es cierto? Que lo vamos arrastrando inclusive como si fuera un lastre. El despojarnos de todo eso es ¿para qué? Para que podamos correr esta carrera. Y para que podamos correrla libremente. Y en una oportunidad, en el libro de Corintios, cita el ejemplo de aquellos corredores que van y corren en un estadio, ¿no? Los maratonistas, podríamos decir. Y tomando este ejemplo con una persona, todos conocemos las carreras que se hacen, ¿no? Y una persona que corre 100 metros, los 100 metros llanos, que le llaman, y son 100 metros a toda velocidad. Y si nosotros traemos, primeramente hay una preparación para todo eso, ¿no es cierto? La persona que va a correr no solamente se calza los zapatos y va a correr, sino que primero tiene que entrenar. La alimentación es distinta a la nuestra. Tienen dietas estrictas. ¿Para qué? Para que su peso sea acorde a lo que va a hacer, para que sea competente. Porque no va a ir a correr solo, sino que corre con un montón de personas. Y por ahí se encuentra
en la carrera y ve a los africanos, 2 metros de altura, con unas piernas que parecen zancos, ¿no es cierto? Y debemos ser competentes y debemos buscar llegar a la meta primero también, porque si no, ¿para qué vamos a estar allí? Entonces hay toda una preparación, y no solamente la preparación física, sino también la preparación mental. Todos los deportistas, cuando van a competir, antes de la competencia se encierran en un lugar. ¿Para qué? Para concentrarse, llaman ellos, ¿no? Entonces, prosiguiendo a la meta, como dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, vamos a despojarnos de todo aquel peso y del pecado que nos asedia. No solamente del peso, sino del pecado. La palabra asediar es una palabra muy fuerte, es una palabra que debemos entender bien su significado. Cuando las ciudades en la antigüedad eran asediadas, significaba que el enemigo estaba fuera de la ciudad, una ciudad que siempre debería ser fortificada, porque al llegar el enemigo la rodeaba, fastidiaban, los hostigaban, querían entrar. Entonces la ciudad debía ser muy fortificada, sus puertas deberían estar todas cerradas y todos debían estar encerrados allí. Y el asediar ese del enemigo hacía que la gente no pueda ni entrar ni salir de la ciudad. Entonces, así es el pecado. Nos tiene a nosotros encerrados en una vida que parece que no tiene solución, no podemos salir de ella, ¿no? Hasta que conocemos a Cristo, ¿no? Y Él es el que nos libera. Entonces, el pecado ya de por sí, para todos aquellos que hemos conocido a Cristo, que nos hemos entregado y ahora dedicamos nuestra vida a servirle de distintas maneras. No solamente se puede servir predicando la palabra de Dios, sino de distintas maneras. Y este pecado ya no tiene control sobre nuestra vida, pero está ahí. ¿No es cierto? Ya no me controla mi vida como lo hacía antes, que me movía con el pecado. ¿No es cierto? Y hacía todo lo que, todo para los placeres de la vida, ¿no? Pero a partir de que el Señor Jesucristo muere en esa cruz y rompe esas cadenas que teníamos de la esclavitud, ahora el pecado ya no tiene más control sobre mí, pero está asediando. No está asediando al pecador solamente, porque el pecador ya es pecador, está viviendo en pecado, pero está asediando al cristiano. Y este es el consejo que nos dice el apóstol Pablo, cuando nosotros nos sentimos que hay algo que nos está fastidiando, hay algo que nos está debatiendo entre nosotros en el tema de, por ejemplo, ¿qué tiene de malo? Cuando te dicen así, ¿no? Sobre todo cuando nos relacionamos. Acá hay muchos jóvenes que todavía están estudiando y se relacionan con jóvenes inconversos y todo el tiempo están provocando, ¿no? Y te dicen, ¿pero qué tiene de malo? Una sola vez, ¿no es cierto? Y entonces para nosotros se nos hace un inconveniente, una carga, es un peso que no sabemos muchas veces cómo sobrellevar. Debemos estar firmes en lo que creemos para poder saltarnos ese obstáculo, porque es un obstáculo para nuestra vida como cristianos. Y esto es lo que pasa, volviendo al tema del corredor de los 100 metros, ¿no? Con todo ese peso. El peso es algo que, como dice, sobre todo los que estudian, sabrán, el peso es algo que te
aplasta, que te lleva hacia la tierra, ¿no? Es una fuerza, algo que te empuja hacia la tierra. Es algo que nos aplasta, nos tiene mal. Entonces, ¿vamos a poder correr esta carrera con todo ese peso? No vamos a poder. Con toda esa carga no vamos a poder. Tenemos que liberarnos, despojarnos. Entonces la Escritura nos dice esto: despojémonos de todo peso. Sobre todo porque influye en nuestra vida como cristianos. Nosotros no podemos seguir esta carrera y siendo que nuestro objetivo tiene que ser esa meta que todos queremos lograr, y no vamos a poder, porque nuestro pensamiento va a estar todo el tiempo tratando de solucionar cosas que quizás nosotros no podamos solucionar, que solamente con la ayuda de Dios vamos a poder. Nosotros humanamente vamos a hacer todo lo posible, pero no vamos a poder si no es con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo yo me despojo de todas esas cosas? Y pongámonos lejos de nosotros. Tratemos de apartar toda esa mentalidad negativa, podríamos decir, ¿no? De todos esos pensamientos que nos perturban. Y acudamos a la ayuda de Dios. Es la única manera. Podemos confiar en el hombre, pero para algunas cosas no sirve de nada. Al contrario, nos confunden más todavía. Entonces, busquemos la ayuda de Dios. Ahí está nuestra confianza, lo que se hablaba anoche, ¿no? ¿En qué creemos nosotros? ¿En qué depositamos nuestra fe? Nosotros creímos en Dios, en todo lo que leemos todos los días. ¿Tenemos confianza en ello? Bueno, confiemos realmente. Hermanos, ¿dónde corren los corredores, no? Dice el apóstol Pablo, en un estadio. Bueno, ese estadio es un lugar, es una pista, es un lugar que ellos conocen muy bien, ellos se entrenan ahí, ellos hacen reconocimiento del lugar. Es un lugar en el que se sienten cómodos, ¿no? Bueno, así es el camino también que estamos nosotros transitando, es nuestra carrera. Lo estamos haciendo de manera cómoda, conociendo la palabra de Dios, porque el Señor nos muestra todo lo que nos va a pasar, inclusive siendo cristianos. Nos muestra cómo va a ser nuestra vida. Y no crean que va a ser fácil, pero para todo hay una solución. Está acá en la palabra de Dios. Y la palabra nos muestra todo. Te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te van a decir esto, y nosotros debemos resistir. Pero para resistir tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Debemos ocupar nuestra mente en escudriñar las Escrituras, para que cuando venga una afrenta podamos resistir. Decía el profeta Isaías que aunque seamos torpes, no nos extraviaremos. En el libro de Isaías 35:8, aunque seamos torpes, aunque tengamos pequeños obstáculos, nuestra senda está trazada. La senda que el Señor nos marcó ya está trazada. Nosotros solamente tenemos que seguir sus pasos. Ahora, ¿va a haber obstáculos? Sí. Y la palabra lo aclara bien. Pero aunque tropecemos, no nos vamos a extraviar. Pero tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios y a lo que creemos, a nuestra fe. Ahora, ¿por qué muchas veces las personas pierden el rumbo? Vemos personas que tienen varios años de carrera, varios años, y después de golpe se van
desviando, y miramos hacia atrás y vemos y decimos, pero ¿en qué momento pasó? ¿Cuándo me desvié? ¿No es cierto? ¿Cuándo me perdí? ¿En qué momento me equivoqué? Si es que sabemos reconocerlo, porque hay muchas personas que se desvían del camino y no reconocen que se desviaron, sino que la culpa fue de fulano, fue de mengano, por eso me fui. ¿Cierto? Entonces, aquellos que saben reconocer la equivocación, miran en sus vidas en qué momento pasó, porque a veces es imperceptible la manera en que nos vamos desviando de a poco. Y sucede esto, que vamos metiendo cosas en nuestra cabeza, no las sacamos de ella, y esas cosas nos van desviando de a poquito. Y estoy viviendo ya en una vida que yo pensaba, cuando me comprometí con Dios, que me iba a servir, que iba a ser de una manera, y ahora estoy viviendo otra cosa. ¿No es cierto? Y veo mi condición y cuántas cosas nosotros traemos en nuestra mente, la tristeza que tenemos, la angustia. Y estamos a tiempo todavía estamos a tiempo. Por eso son tan importantes estas reuniones, ¿no? Porque por ahí, compartiendo con los hermanos mismos, podemos encontrar alguna palabra de aliento, alguna palabra de alivio, algo que nos ayude a seguir encaminados. En los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, nosotros vemos ejemplos de reyes. En estos reyes llama mucho la atención, tanto de los reyes de Judá como de los reyes de Israel, como había una particularidad entre ellos, ¿no? Algo en el que se destacaban y otras cosas en las que no. Por ejemplo, el rey Saúl nos dice la Escritura que fue un hombre alto, hermoso, de buen parecer, ¿no? Y Dios lo eligió para que sea el primer rey sobre Israel. Pero, ¿qué había en él, en el rey Saúl? ¿Por qué él perdió todo su reino? Porque había inseguridad, había rebeldía, desconfianza. Entonces él perdió todo. Después viene el rey David. El rey David, la Escritura lo nombra como alguien que fue muy valiente, una persona aventada, que no tenía miedo a nada, pero era temeroso de Dios y era muy fiel hasta que conoció a Betsabé, y allí cometió crímenes y cosas terribles, ¿no? Pero la Escritura lo reconoce, Dios lo reconoce como una persona, como uno de los grandes reyes de Israel. Luego vino Salomón, y Salomón fue una persona muy sabia, muy inteligente. Nosotros, cuando leemos sus cartas, sus escrituras, hasta nos causa emoción, ¿no? Y decimos, pero qué verdad, qué sabiduría. Y esta sabiduría él se la pidió a Dios, y así nosotros también podemos pedírsela a Dios, que nos dé sabiduría para discernir tanto en la palabra como en las cosas cotidianas, las cosas que nos suceden en la tierra, ¿no? Y vemos este rey, un rey de muchas promesas, ¿no? Y comenzó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, para que quiera compartir. Primera de Reyes, capítulo 15. Y voy a leer unos cuantos ejemplos. Y dice en el verso 9: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Y Asa dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho.
También privó a su madre Maca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Ahora vamos al capítulo 22. Verso 41. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi o Sili, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Y con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Segunda de Reyes, capítulo 14. Verso 1 dice: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto también ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Capítulo 15, verso 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 17 años. Anoche hablábamos justamente de José, ¿no? El hermano nos decía, 17 años no son nada, pero ya reinaba, ¿no? Y dice, comenzó a reinar a los 17 años y reinó 52 años. Reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, también de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Hasta ahora estamos viendo todos los reyes buenos que tuvo Israel, ¿no es cierto?, los que gobernaron Jerusalén, pero hubo reyes malos. Dice también verso 32, hay otro rey, dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 17 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto también ante los ojos de Jehová, e hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Cierto? Seguimos con lo mismo. Capítulo 16, vemos uno de los peores reyes que tuvo el reinado de Judá, ¿no? Y dice, se trataba del rey Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre.
Antes, dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Voy a leer uno más, en el capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén. 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová dice que estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Algo muy parecido a lo que le pasaba a José, ¿no? Entonces, vemos esta estructura que se da en la mayoría de los casos. Primero se nombra al rey, luego se nombra a la madre. Fíjense lo importante para Dios, que se nombre a la madre, porque hay muchas personas que dicen que Dios es machista, porque no le deja, no le permite que la mujer predique, que la mujer enseñe, ¿no es cierto? Y Dios es machista, dice. Entonces, menciona al rey, menciona a la madre, los años que tenía, los años que reinó, y también dice que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Tenían todas esas cosas en común, y además que ninguno de ellos quitó los lugares altos, en donde el pueblo iba a hacer sacrificios, a quemar incienso, ¿no es cierto? Lo dice en todos los pasajes. Hasta el rey Acaz, que fue el rey, uno de los más perversos que tuvo Jerusalén, él iba a hacer sacrificios en aquel lugar, ofreció a su hijo el holocausto. Pero hubo un rey, que era el rey Ezequías, ¿no? Que fue un rey, y yo no sé si fue valiente o se dio cuenta de cuál era el problema que estaba habiendo en el pueblo. ¿Por qué el pueblo no prosperaba? ¿Por qué el pueblo había algo en el que siempre volvían hacia atrás? Y él se dio cuenta que eran esos lugares altos donde la gente se confundió, porque hubo una época en la que se construyeron estos lugares y a partir de ahí la gente comenzó a idealizar, ¿no es cierto? Comenzó a hacerse de dioses que ni siquiera eran de ellos y comenzaron a adorar esas cosas. Y como les decía hoy, a veces es imperceptible la manera en que nosotros llegamos a esa situación. Cómo nosotros comenzamos a idealizar, cómo comenzamos a adorar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y nos venden, ¿no es cierto? Y muchas veces caemos en eso, porque nos venden y nos dicen, esta es la astilla de la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Y nos presentan así, nos dicen, esta es la astilla de la cruz de Cristo, y bueno, vale tanto dinero y pagamos cualquier cosa, y adoran eso. O esta es la piedra en donde el Señor Jesucristo pisó
Y si podemos ver, acá hay una manchita que seguramente habrá sido una manchita de su sangre. Y nos venden cualquier cosa. Y la gente cree, porque en algo necesita creer. Entonces 6 reyes hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pero fallaron en quitar estos lugares, ¿no?, que eran de adoración. Ellos creían que adoraban a Dios allí. Pero el problema no era el lugar, ¿no? El problema era la gente. La gente quería creer en algo y se iba a estos lugares a ofrecer sacrificios a dioses paganos. ¿Cuándo comienza esto? ¿Desde cuándo comienza? Bueno, desde siempre las personas veneran algo. ¿No es cierto? En el capítulo 11 vemos esto de los lugares altos, en Primera de Reyes capítulo 11. Ahí se ve claramente uno de los comienzos, ¿no es cierto?, de cómo se iban a adorar las personas en estos lugares altos. Dice, capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros. Jehová sabía, el Señor sabía por qué. Porque uno puede decir, pero si es bueno, pero si no hace nada. Pero el Señor sabe. Cuando nos dice, no te juntes con ese inconverso, no hagas las cosas que ellos hacen, porque el Señor sabe. Dice, porque ciertamente, siguiendo la lectura, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. No solamente amaba a Dios, sino que amó a estas mujeres de tal manera que se dejó llevar a esos dioses. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, el reconocido monte de los olivos. Allí le construyó un templo, un lugar de adoración para este Dios falso, ¿no? Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y fue un gran error, ¿no? 700 mujeres, 300 concubinas, y una locura. Tratar de contentar a 700 mujeres. ¿Y de qué manera? Bueno, empezó a construir lugares para sus dioses, dentro del lugar que era dedicado para Dios, donde se adoraba a Dios. 300 concubinas, todas peleándose por un primer lugar para sacarle un puesto a alguna de las 700, ¿no? Una verdadera locura. Inclinaron su corazón e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿A cuántos dioses siguió Salomón? Astoret, Milcom, Quemos, Moloc, que no fue destruido hasta el reinado de Josías. Una pena, ¿no? Una verdadera locura. Y
podemos rescatar nosotros de todo esto? Dice... Nosotros podemos ver que se veneraba cosas en esos lugares santos, ¿no? Ya no se veneraba solamente a Dios, sino que veneraban otras cosas. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Hay temas, inclusive en lo cotidiano, que podemos tomarlo como una costumbre y ya, después de costumbre, pasa a ser ya algo que veneramos. Tema de agricultura, por ejemplo. Acá la mayoría conocen de toda su vida el tema de agricultura, como es una actividad fundamental, ¿no? Para darle riqueza al hombre, para darle sustento, no solamente para uno, sino para toda la población. Una actividad que se practicaba desde el principio de los tiempos. Caín era agricultor. Y en tema de agricultura se producen fenómenos que el ser humano fue considerando como indispensables, como necesarios para la actividad. ¿No es cierto? Cuando la tierra, necesitamos una buena tierra, que la tierra nos dé buenas papas, y terminamos agradeciendo a, como le llaman, la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra, porque me dio buenas papas. Y llovió y al Dios de la lluvia. Y cuando no llueve, lo mismo, veneramos al Dios de la lluvia para que llueva. ¿No es cierto? Eso lo vienen haciendo desde la antigüedad. El Dios Sol, si vemos en la historia, hay dioses de toda clase. Y el tema del cultivo de la tierra, surgen muchos dioses. Las estaciones del año, el tema de la luna. No, hay que sembrar, ¿no es cierto? No sé si me equivoco, hay que sembrar cuando hay luna, o hay que plantar, o un trasplante, inclusive en el jardín de nuestra casa. No, hay que trasplantar cuando hay luna. Y podemos decir, pero es cierto. Como dicen muchos, es creer o reventar. ¿No es cierto? Y bueno, así fueron surgiendo estos ídolos, ¿no? El dios Sol, el dios... Había una inclinación, el ser humano siempre fue de adorar algo, ¿no? Y había una inclinación de venerar, de divinizar todas las cosas. Había una guerra, había una discordia entre vecinos, se tornaba una guerra al Dios de la guerra, para que esté dominado. ¿No es cierto? Todas. Y bueno, fueron surgiendo de esta manera. Ahora nosotros también tenemos cosas que venerar. Muchas veces no nos damos cuenta. El trabajo. Todos aquí tenemos trabajo, sabemos lo que es trabajar, sabemos lo sacrificado que es. Pero cuando ya los domingos, por ejemplo, no venimos a la iglesia porque tuvimos que trabajar, le estamos dando más importancia a eso que a venir a compartir de la palabra de Dios, a aprender más de la palabra de Dios y a servirle, a alabarle, a adorarle. Entonces estamos prestando más atención al trabajo. No es una forma de venerar lo que hacemos. Cuando mi jefe me invitó a pescar, y no le puedo decir que no a mi jefe, se va a enojar. Y bueno, entonces el domingo me voy. Mi suegra me invitó a comer, pero yo tengo que hacer el asado. ¿No es cierto? Y comenzamos a darle rienda suelta a estas cosas, ¿no? Un domingo una cosa, el otro domingo otra cosa. Ya lo tomamos como una costumbre, que el domingo vayan, sí, si no me voy a la iglesia no pasa nada, total los hermanos ya ni me preguntan más. Y el Señor quiere que nosotros corramos libremente esta carrera.
carrera, que nos despojemos de todas esas cosas, de todo ese peso, porque cuando nosotros hacemos algo y nosotros sabemos que no está bien, porque tenemos conocimiento de la palabra y nos damos cuenta de que no está bien lo que estamos haciendo, bueno, hoy tuve que trabajar y bueno, yo sé que este día lo tenía que dedicar al Señor. Nos damos cuenta, pero se nos torna un peso a nosotros, ¿no? Es algo que vamos a ir cargando el peso. Y las ideologías. Entonces, me sujeto a esas cosas, no me someto, pero me sujeto y doy más atención a eso. Y entonces, ¿qué pasa? Mis ojos ya no están puestos en el camino. Mis ojos ya no miran a Jesús. Ya no camino en sus pasos. Nosotros lo que debemos hacer es identificar todo eso que tenemos que es un peso y que no nos permite ser el cristiano que nosotros una vez fuimos o alguna vez quisimos ser. Y debemos identificar todas esas cosas que nos agobian, que nos disgustan, que nos quitan la paz, que nos llevan hacia los afanes, ¿no? Y fijar nuestra mente en los compromisos que tenemos con Dios. Dice: despojémonos de todo el peso que nos asedia, volviendo al libro de los Hebreos, y corramos con paciencia. Esa es otra de las virtudes que nosotros todos tendríamos que adoptar, la paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo que hablamos anoche, ¿no? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos y amigos, aquellos que todavía no son hermanos, Dios dice: despojémonos de todos esos problemas, de todas esas cosas. ¿Cómo hago? Como dice en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, sacándonos todas esas cosas que tenemos que nos perturban la mente, poniendo la mirada fija en lo que el Señor Jesús nos enseñó, el autor y consumador de la fe. Tenemos problemas económicos que a lo mejor no podemos resolverlos por nuestros propios medios, puestos los ojos en Jesús. Tenemos problemas en nuestro hogar, puestos los ojos en Jesús. Que las batallas las pelee Él, nuestro Dios. Nosotros lo único que debemos hacer es confiar. Eso es el todo del cristiano. Debemos confiar. No, yo confío, sí, pero para algunas cosas, para otras no. No, debemos confiar totalmente. Nuestra vida debemos entregarle a Dios, ¿no? Que eso fue lo que nosotros hicimos en el momento que nos convertimos, entregamos nuestra vida a Dios. Bueno, así debe ser también nuestra confianza, debe ser plena. Todo el Hebreo 11, capítulo 11, se menciona a todos estos hombres fieles, de mucha fe. Ellos hicieron y también creyeron. Hoy nosotros tenemos una carrera por delante, una carrera que la tenemos que correr, como dice la palabra, con paciencia. Puede haber obstáculos, puede haber subidas y bajadas, puede haber hoyos, pozos, podemos tener un tropezón, pero no nos vamos a extraviar si tenemos la confianza en Cristo. Y si algún pecado viene, nos asedia, está ahí latente, algo que está al alcance de nuestra mano, Él no tiene control sobre nosotros. Eso tenemos en cuenta. Este pecado no tiene control sobre nosotros porque Dios le quitó el poder al pecado el
el día que nos perdonó y nos limpió de toda esa maldad. Y para finalizar, vuelvo al Segunda de Reyes. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo podemos hacer? Como hizo el rey Ezequías. En Segunda de Reyes 18. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Esto es poner los ojos en Jesús, que nuestra esperanza esté en Él. Y dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová, dice, estaba con él. Es la única manera. Y donde quiera que él iba, prosperaba, ¿no? En Filipenses, capítulo 4, verso 8, nos dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo esto que acaba de describir debe estar en nuestra mente. Ni las preocupaciones, ni, por supuesto, siempre vamos a tener cosas de que preocuparnos, pero debemos ocuparnos, no dejar que invadan nuestra mente, nuestra cabeza, que nos enfermen. Debemos ocuparnos con la ayuda de Dios, con su palabra. Pero en todo esto que dice la palabra, en esto pensar. Lo demás no, lo demás saquémoslo fuera. La importancia de tomar todo lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? De tomarlo como cautivo todos nuestros pensamientos y llevarlo a la obediencia de Cristo. Debemos ser diligentes, debemos controlar nuestro pensamiento. Que el Señor añada más a lo que se pudo compartir el día de hoy, que Él bendiga su palabra. Amén.